A solo 8 días de que se cumpla un año de la trágica Dana de Valencia, empleados de Traxa que trabajaban en el río Túria han encontrado un cadáver que parece ser el de José Javier Vicent Fass, uno de los últimos desaparecidos cuyos restos mortales no habían sido recuperados. A José Javier, de 56 años, se le perdió la pista en la localidad de Pedralba. El cuerpo ahora encontrado estaba aguas abajo en el mismo cauce. En el municipio de Manises estaba bajo el lodo, completamente cubierto, tanto que el estado de los restos mortales no presentaba la descomposición propia de los 12 meses transcurridos. El cadáver momificado parece ser el del hombre desaparecido. No obstante, deberán ser las pruebas de ADN las que certifiquen que, efectivamente, se trata de Javier. La Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo este martes del caso. El hallazgo de los restos mortales fue durante un trabajo de movimiento de tierra en el término municipal de Manises. Dichos restos, por orden de la autoridad judicial, fueron trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valencia para la práctica de la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales que han de determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad de la persona fallecida. A pesar de que hay otros 2 desaparecidos sin encontrar tras la Dana, todo apunta a que se trata de Javier por su ubicación, ya que Francisco Ruiz Martínez, de 64 años, el otro varón cuyos restos no han sido recuperados, desapareció en Montserrat, lejos del Túria. La tercera desaparecida es Elizabeth Gil Martínez, de 38 años, sorprendida por el agua en Cheste, municipio ubicado en la cuenca del Pollo. La recuperación del cuerpo de Javier se antojaba compleja por las circunstancias en las que fue encontrada su hija Susana. Ambos desaparecieron juntos en Pedralba, pero el cuerpo sin vida de Susana fue encontrado a 50 kilómetros, en la pedanía costera de El Saler. Aunque, casi cumplido un año, eran todavía 3 las víctimas no encontradas. Todos ellos figuraban oficialmente como fallecidos, ya que así lo permite la ley una vez transcurridos 3 meses desde una catástrofe natural, como la que se cobró 229 víctimas en la provincia de Valencia. Muchas calles y viviendas quedaron completamente anegadas bajo el agua y el barro, dejando escenas de desolación que permanecerán grabadas en la memoria de sus habitantes. La magnitud de los daños no solo afectó las infraestructuras, sino que también alteró profundamente la vida cotidiana de las personas, obligando a muchas a empezar de nuevo desde cero. La gran mayoría de las víctimas mortales de la Dana, que azotó la provincia de Valencia, murió antes de que se emitiese la alerta a los móviles a las 8:12 de la tarde, según las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Un documento con más de 1000 páginas, que recogió las denuncias de los familiares de las víctimas. Todo lo que se vivió aquel día fue una auténtica historia de terror, y los testimonios fueron desgarradores. Muchos testimonios contaron a los medios de comunicación, en los días posteriores a la tragedia, cómo escucharon sonar sus teléfonos, mientras veían sus pueblos completamente anegados, y los cadáveres de sus vecinos arrastrados por la rojiza marea de cañas y barro. Los primeros folios del documento se empezaron a redactar a la mañana siguiente a las inundaciones, el 30 de octubre de 2024, para ordenar el levantamiento de cuerpos por parte de los médicos forenses y la formación de piezas separadas respecto de cada uno de los fallecidos. Sus autopsias revelan que mayoritariamente las muertes se habrían producido por asfixia, con los pulmones llenos de barro. La Dana no solo afectó a viviendas y calles, sino también a áreas industriales de la provincia de Valencia. El caos se extendió rápidamente. Muchos trabajadores quedaron atrapados en sus lugares de trabajo, sin poder regresar a casa debido a los cortes en las carreteras. En algunos casos, los empleados se vieron obligados a confinarse dentro de las empresas como medida de seguridad. Otros, que ya habían abandonado sus puestos y se dirigían a sus hogares, se encontraron con calles completamente anegadas. Ante la imposibilidad de continuar en coche, muchos detuvieron la marcha. Salieron de sus vehículos y buscaron refugio en lugares cercanos para protegerse del agua. Las imágenes de coches apilados en las calles se convirtieron en un símbolo del impacto de la tragedia. Más de 200.000 vehículos resultaron dañados por la riada, y tras la tragedia, comenzó la lenta tarea de retirar los 120.000 coches acumulados en 60 descampados habilitados, enfrentando retrasos, debido a la escasez de maquinaria especializada. La Dirección General de Tráfico eliminó las tasas y simplificó los trámites relacionados con los vehículos afectados por la Dana.
A 4 de diciembre de 2024 se habían registrado más de 109.000 bajas temporales y 1.880 bajas de vehículos afectados. La DANA dañó cerca de 10.000 ascensores en la provincia de Valencia, en los que entró el agua y el lodo igual que en los garajes, lo que dificultó e incluso impidió el transporte en altura de personas con movilidad reducida. Ese fatídico día, los técnicos de asistencia de ascensores triplicaron los servicios por rescates en las cabinas, a causa de los cortes de luz, de las lluvias y de las inundaciones de los fosos de los ascensores, en una jornada caótica y de récord de intervenciones, intentando salvar la vida de cientos de usuarios atrapados en los ascensores. En los días posteriores a las inundaciones, y sin coordinación alguna con los gobiernos, miles de voluntarios se organizaron por su cuenta para ayudar en los municipios afectados, llevando provisiones de comida y bebida y ayudando a limpiar el barro y los escombros. Como el gobierno valenciano no había facilitado información sobre cómo prestar ayuda y la presencia policial en las zonas afectadas era mínima, se crearon grupos de voluntarios de forma autónoma para dar una respuesta. El gobierno valenciano intentó desalentar las actividades de los voluntarios debido al peligro de utilizar las infraestructuras dañadas, mientras que los servicios de emergencia solicitaron a los voluntarios que no usaran vehículos para desplazarse. La ministra de Sanidad, Mónica García, recomendó a los voluntarios el uso de material de protección y prendas de manga larga para prevenir posibles infecciones producidas por la contaminación de las aguas. Los propios gobiernos municipales de las áreas afectadas solicitaron ellos mismos la ayuda popular, que en muchos municipios afectados llegó antes que la UME o la policía. Los voluntarios también desarrollaron páginas web a través de las cuales poder solicitar ayuda, buscar personas desaparecidas o colaborar con otros voluntarios para una mejor organización. La cronología anterior y posterior a la DANA fue el siguiente. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, emitió el primer aviso sobre la DANA el miércoles 23 de octubre. La primera alerta fue más general, pero los días siguientes, 24, 25, 26 y 27 de octubre, el organismo fue acotando la información. Primero advirtió que se esperaba que el temporal fuera especialmente fuerte en la cuenca del Mediterráneo, hasta que delimitó la Comunidad Valenciana como la zona de más peligro por lluvias. Los 2 días anteriores, emitieron comunicados advirtiendo sobre la gravedad de la situación y, finalmente, el 29 de octubre a las 7 de la mañana, anunciaron peligro extremo y recomendaron no viajar a no ser por algo urgente. A partir de ese momento, las actualizaciones de la agencia se dieron cada muy poco tiempo. Con la máxima alerta, ya sobre el litoral del este español, a media mañana, empezaron a circular imágenes de calles inundadas en distintas zonas de la provincia de Valencia, mientras el dirigente regional, Carlos Mazón, ocupó su mañana con diferentes actos institucionales ajenos a la DANA. En paralelo, los equipos de rescate locales llevaron a cabo los primeros rescates y, en torno a las 11:30 de la mañana, se produjo un hecho crucial en las inundaciones: el desbordamiento del barranco, o precipicio poco profundo del Pollo, en la localidad de Chiva. Más tarde, el barranco se desbordó en otras localidades, como Torrent, Picaña, Paiporta, Benetúser, Sedaví, Massanassa y Catarroja, con inundaciones y corrientes que se llevaron la vida de varias personas por delante. A partir de las 6:30 de la tarde, los daños comenzaron a notarse y mucho, ya que la subida fue de 2.000 metros cúbicos por segundo y la pesadilla empezó para muchos valencianos. Y es que la rapidez de las inundaciones a partir de las 6:30 de la tarde en varias localidades fue totalmente incontrolable y muy peligroso. Pero, a pesar de que en muchas localidades las inundaciones ya eran evidentes, las alertas no llegaron a los dispositivos móviles de los ciudadanos hasta las 8:12 de la noche, 12 horas después de la advertencia de la AEMET. A esa hora, muchos ya estaban luchando por sus vidas, e incluso empezaron a despedirse de sus familiares. Entonces, ¿por qué tan tarde? Varios medios de comunicación, expertos en sucesos y politólogos, han intentado rastrear los pasos de Carlos Mazón, mandatario del gobierno regional. Los medios locales señalan que el presidente no llegó a la reunión de emergencia por el temporal hasta las 7:30 de la tarde. Por eso, la alerta no se mandó hasta casi 45 minutos después. Salomé Pradas, encargada de gestionar las emergencias a nivel regional,
reconoció que no sabía de la existencia ni del funcionamiento del sistema de alerta masiva a los ciudadanos. Hasta esa misma tarde, a la hora que saltó el aviso al móvil, cientos de personas estaban luchando por sobrevivir. Algunos ayudaron a gente que se iba a ahogar, e incluso personas ayudaron a subir a sus balcones a personas que estaban completamente en peligro. Otros tantos intentaron localizar a sus seres queridos en medio de los cortes de la señal móvil por el temporal. Una situación de angustia para los vecinos, que se prolongó durante toda la noche. Hasta el día siguiente, no se pudo ver la magnitud real y el nivel de devastación. ¿Por qué se inundaron algunas zonas y otras no? Para entender estos fenómenos como lo que pasó, primero tenemos que entender la historia de la ciudad. Valencia, antes de ser una ciudad romana, ya tenía asentamientos de población. Y es que su ubicación, próxima al mar y la desembocadura del río Turia, era un enclave perfecto para el desarrollo de la sociedad y del comercio. Si nos fijamos en otras ciudades europeas, por ejemplo, vemos cómo también están formadas alrededor de ríos, o están atravesadas por ellos, como por ejemplo Barcelona, París, Londres, Viena o Zaragoza. Sin embargo, a pesar de la fertilidad de la tierra en estas zonas, la lluvia puede provocar la desembocadura de estos ríos. Además, en el caso concreto de Valencia, esta está construida sobre una llanura aluvial, convirtiéndola en una zona con gran riesgo de inundación. Su orografía, plana y con un cauce, es la causante de este fenómeno. Por último, cuando el cauce de un río baja lleno a causa de las fuertes lluvias y coincide con un temporal marítimo, como pasaron en esos días, el agua del río no puede desembocar correctamente en el mar, ya que las olas lo impiden, así que tenemos una doble combinación que provocan que Valencia sea propensa a las inundaciones. Ahora que sabemos qué dos factores principales hacen que Valencia sea propensa a las inundaciones, la segunda pregunta a responder es: ¿por qué se ha inundado la periferia de la ciudad y el centro se ha salvado? Aquí, otra vez, tenemos que volver a recorrer a la historia. La Dana, del 2024, no ha sido el primer fenómeno catastrófico en los últimos años. Hace 70 años, en 1957, después de un episodio de lluvias intensas, se desbordó el río Turia en su desembocadura con el mar, es decir, en la ciudad de Valencia. Este episodio se conoce como la Gran Riada de 1957. La riada provocó un auténtico caos, y hubo decenas de pérdidas materiales y humanas. Para evitar que esto volviera a pasar, se puso en marcha el Plan Sur. Su objetivo era desviar el cauce del Turia para evitar futuras tragedias. Así que se construyó un nuevo cauce que, en vez de atravesar la ciudad, la rodeaba. Ahora, por donde antes pasaba el río, hay un parque, el Jardín de Turia, que se fundó en 1986. De esta manera, la ciudad de Valencia quedó protegida de las posibles futuras inundaciones. Sin embargo, los pueblos colindantes a la zona sur de la ciudad, separados por este nuevo cauce, han sufrido graves inundaciones. Esto se debe no a que el nuevo desvío del Turia no haya funcionado, sino que se desbordó el Barranco del Pollo, que pasa por el centro de Aldaya, de Picaya, de Paiporta, de Catarroja y Massanassa, y desemboca en la Albufera. Este barranco también se desbordó en 1957, pero en ese momento no había tantas fincas como ahora, y solo se mejoró una pequeña zona en Catarroja. Por esto, a pesar de haber protegido la ciudad, sus cercanías han sufrido en gran parte los mayores desastres de la comunidad valenciana. La situación, cabe destacar, ha sido tan grave porque este barranco no desemboca en el mar, sino en la Albufera, y porque pasa por el centro de la mayoría de los pueblos. El 6 de noviembre de 2024, la Guardia Civil detuvo a 107 personas que habían aprovechado la catástrofe para robar. El Cuerpo Nacional de Policía arrestó en una sola noche a 20 individuos por pillaje en la zona cero, afectada por la Dana. A fecha 16 de noviembre de 2024, ya habían sido 515 detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad de España. Fueron arrestados mientras hurtaban o robaban en casas, pisos, comercios, empresas, incluso en la calle, cualquier objeto de valor. El 14 de febrero de 2025, la Policía Nacional detuvo en Burriana a un hombre por estafar presuntamente más de 32.000 euros a personas afectadas por la Dana, que le contrataban para la reconstrucción de sus casas cercanas a un barranco de torrente. Casi un año después de la devastadora Dana, del 29 de octubre de 2024,
El balance de las ayudas económicas prometidas por el gobierno central revela un panorama preocupante. Apenas un 17,9% de las familias afectadas en la Comunidad Valenciana han recibido algún tipo de compensación económica por los daños materiales sufridos en sus viviendas y enseres. Esto significa que más del 82% de los solicitantes todavía espera una respuesta oficial, mientras su día a día continúa marcado por la incertidumbre. De acuerdo con los últimos datos publicados, solo 7.497 familias han podido acceder a las ayudas de primera necesidad. Sin embargo, la magnitud de la tragedia fue tal que, en total, se registraron 41.674 solicitudes, de las que aún 34.177 siguen sin recibir un solo euro. Esto implica que la deuda pendiente del gobierno de Pedro Sánchez con los damnificados asciende a unos 565 millones de euros. Para muchos vecinos, las ayudas estatales eran la única vía para rehacer sus vidas y afrontar la reparación de sus viviendas, pero la lentitud en los trámites administrativos ha convertido lo que debía ser un alivio en una fuente de frustración. Los afectados denuncian que, pese a las promesas iniciales, el proceso de pago de las ayudas se ha visto enredado en retrasos, modificaciones de cifras y una burocracia interminable. El gobierno reconoció en un primer momento más de 43.000 solicitudes, pero meses después revisó a la baja ese número, lo que ha generado todavía más desconcierto entre las familias que reclaman certezas. Cada mes que pasa sin que se liberen los fondos pendientes, se agrava la situación de hogares que tuvieron que recurrir a créditos personales, préstamos de familiares o incluso a abandonar sus viviendas sin poder hacer frente a las reparaciones. A falta de poco más de un mes, para cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, los vecinos afectados por la Dana siguen reclamando soluciones reales y no solo cifras en los balances oficiales. Mientras tanto, la deuda pendiente del gobierno con las familias valencianas se mantiene como un recordatorio constante de que la reconstrucción no solo depende del esfuerzo individual de los damnificados, sino también del cumplimiento de los compromisos institucionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que estoy segura que al recordar todo lo que sucedió os habrá dado un vuelco en el corazón, porque fue terrible para toda la sociedad española. Os recuerdo que si aún no estás suscrito a mi canal, me harías un gran favor si lo hicieras. También aprovecho una vez más para daros las gracias por seguirme cada día. Si os gusta mi contenido, dame un me gusta al vídeo y deja un pequeño comentario, ya que me ayudas mucho. Hasta el próximo vídeo, amigos.